diseño de muros de tierra reforzada, muros de tierra mecánicamente estabilizada. Paso número 10 del diseño. Calcular la resistencia a la extracción del refuerzo, al arrancamiento del refuerzo que está dentro del muro o que diseñamos dentro del muro de tierra reforzada. Estabilidad interna de los muros de tierra reforzada. Iniciamos con los factores de resistencia. A la resistencia del refuerzo se le aplican unos factores de resistencia para disminuir la resistencia. Unos factores para darle un factor de seguridad. Para el caso de arrancamiento, hay que tener en cuenta dos elementos. Primero, el tipo de refuerzo. Si el refuerzo es metálico, o sea, refuerzo inextensible, o si el refuerzo es de geosintéticos, o sea, refuerzo extensible. Para carga estática, el factor de resistencia es 0,9, tanto para refuerzos metálicos como refuerzos de geosintéticos. 0,9. Sin embargo, si no estamos calculando la carga estática solamente, sino que estamos teniendo en cuenta la carga dinámica, o sea, si vamos a hacer el análisis del caso sísmico, es 1,0. Y si va a ser el análisis combinado de carga estática con carga de impacto en la barrera de tránsito, también es 1,0. Ahora, para el método simplificado del ASTO, para otros métodos se aplican factores diferentes, o sea, de acuerdo al método que utilicemos, el factor de resistencia tiene un valor. Yo utilizo el método simplificado del ASTO, entonces, para el caso estático, factor de resistencia 0,9 y para carga combinada con sismo o otras cargas vivas 1,0. Son diferentes estos factores de carga a extracción que los factores de carga que se utilizan para rotura. Okay. Las fuerzas de tensión que ya calculamos en el paso anterior del diseño, en el paso número 9, esas fuerzas de tensión sobre los refuerzos pueden hacer que el refuerzo se salga. O sea, ya calculamos T máximo mayorado con los factores de carga. Y si el T máximo mayorado con los factores de carga es mayor que el T de resistencia a la extracción calculado con los factores de resistencia, se genera extracción del refuerzo. O sea, esa relación debe ser mayor de 1 entre la T máxima con los factores de carga comparada con la fuerza de resistencia a la extracción, debe ser mayor de 1. O sea, debe ser mayor la resistencia mayorada
pues, a la resistencia afectada por los factores de resistencia que la carga afectada por los factores de carga. Y se diseña o se analiza nuestro, nuestra propuesta, ya que no tenemos una propuesta de diseño, se diseña, se analiza para extracción del refuerzo. Debemos chequear todos los niveles. ¿Por qué? Es que es diferente la resistencia a la extracción en el nivel superior que en el nivel inferior. ¿Por qué? Porque son mayores las cargas geostáticas. Eso. Y para la longitud de refuerzo que actúa para extracción es la longitud efectiva detrás de la línea de falla que ya supusimos en el caso de los sintéticos, la línea de Rankine, en el caso de refuerzos metálicos, una espiral logarítmica, la bilínea, que recomienda el gasto. O sea, solo se debe tener en cuenta la longitud detrás de la línea de falla, la longitud de refuerzo. Y en el caso de extracción del refuerzo, no se tiene en cuenta la carga de tránsito. Entonces, la resistencia a la extracción del refuerzo depende de las características del suelo, o sea, la fricción del suelo, qué tan friccionante es, la extensión del refuerzo, es diferente geomallas que refuerzos metálicos. Y el análisis se realiza teniendo en cuenta una superficie de falla, llamemos así una superficie que separa la zona activa de la zona pasiva, de acuerdo al tipo de refuerzo. Arrancamiento del refuerzo. Solo actúa la longitud de refuerzo detrás de la superficie supuesta de Rankine o recomendada por la ASCO. Entonces, para el caso de refuerzos metálicos, se requiere calcular un H1 equivalente y se traza la línea, la bilínea, parte inclinada, parte vertical, de acuerdo a la de la ASTO, para refuerzos metálicos. Ahora, cada tipo de refuerzo actúa diferente para extracción. Es muy importante. Hay unos refuerzos que son uniformes, que cubren todo el área con material en que solamente actúa la fricción. Pero hay refuerzos en los cuales actúa fuera de la fricción unos elementos pasivos, como es el caso, por ejemplo, de las mallas metálicas. En las mallas metálicas hay mucho más resistencia al arrancamiento porque hay elementos pasivos internos. Por eso es importante determinar en pruebas de campo el factor del arrancamiento. O sea, tenemos que hacer ensayos para determinar el factor de arrancamiento de cada biosintético o de cada refuerzo. Generalmente los proveedores de productos de refuerzo nos entregan los factores de resistencia al arrancamiento de acuerdo a los análisis que se han hecho de campo. O sea, hay que hacer una prueba para determinar un factor de arrancamiento. Pruebas de arrancamiento.
La resistencia a la extracción por arrancamiento es igual a esta expresión del astro. Phi es el factor de resistencia a la extracción. Dijimos que 0,9. F asterisco es el factor de resistencia al arrancamiento que lo tenemos en ensayos de arrancamiento en el laboratorio o pueden ser presentados por los productores, el esfuerzo vertical geostático, RC es la relación de cobertura del refuerzo, el refuerzo es cubre todo el área, es 1,0, si cubre la mitad del área es 0,5. La longitud efectiva, que es la longitud del refuerzo detrás de la superficie de falla, y la relación de perímetro que es 2. ¿Por qué C es 2? Porque hay fricción debajo del refuerzo y hay fricción encima del refuerzo. Entonces la resistencia al arrancamiento es igual a un factor de resistencia, 0,9, por un factor de arrancamiento que se obtiene en ensayos, por la fuerza geostática vertical, por la relación de cobertura del refuerzo, por la longitud efectiva detrás de la superficie supuesta de falla, por la relación de perímetro que es 2. Entonces, se obtiene esta resistencia ya afectada por una reducción de 0,9 y se compara con la T máxima que está afectada por un factor de carga de 1,35 y al comparar la T máxima con la resistencia a la extracción, ¿sí? La resistencia debe ser comparada con la T máxima debe ser mayor de 1. Lo ideal para obtener F asterisco, para obtener el factor de arrancamiento, en el laboratorio, para tener en cuenta la fricción, tener en cuenta los elementos pasivos, lo ideal es obtenerlo de un ensayo de arrancamiento con el refuerzo verdadero que se va a hacer. Pero generalmente no lo hacemos. Generalmente dependemos de la información que nos dé el proveedor. Ahora, la Aston sugiere un factor de arrancamiento, ¿sí? En el caso de geotextiles y geomallas, de 0,67 la tangente del ángulo de fricción. 0, perdón, 0,67 multiplicado por la tangente del ángulo de fricción del suelo. 0,67 por tangente del ángulo de fricción. Factor F asterisco sugerido por la ASTO. 0,67 tangente del ángulo de fricción. En este caso utilizamos ese factor y no hacemos ensayos de geotextiles arrancamiento. Pero si es una malla de refuerzo, es diferente. Entonces, debemos tener en cuenta esas recomendaciones de la ASTO.
factor de arrancamiento F asterisco. Y es importante que observemos que hay una superficie de falla supuesta que separa una zona activa de una zona pasiva y que la longitud efectiva para arrancamiento del refuerzo es solamente la longitud detrás de esa superficie. O sea, esa longitud tiene ciertas limitaciones. Primero, la ASTO exige que la longitud mínima detrás de la superficie supuesta de falla debe ser de 1 metro. Sin embargo, muchos autores recomiendan que sea 2 metros. Ahora, todo este sistema de arrancamiento, con los factores de reducción de resistencia, los factores de mayoración de las cargas, los ensayos de F asterisco, las longitudes, el sistema en la práctica exige un factor de seguridad de 1,5. Pero en el método LRFD, método simplificado de la ASTO, no se trabaja con factores de seguridad, sino con factores de reducción de la resistencia, phi, factores de reducción, factores de mayoración de la carga, phi también, 1,35, 0,9. En el caso de geosintéticos, en suelo granular. Entonces, paso número 10. Cálculo de la resistencia a la extracción del refuerzo.